Definición de probabilidad. Es un método por el cual se obtiene la frecuencia de un acontecimiento mediante la realización de un experimento aleatorio del que se conocen todos los resultados posibles bajo condiciones suficientemente estables. La teoría de la probabilidad se usa extensamente en áreas como lo son la física, la matemática, las ciencias, la filosofía, y esta es una rama de la matemática que se encarga de estudiar, medir y determinar los experimentos y fenómenos aleatorios. Existen diferentes tipos de probabilidad, como lo son la frecuencial, la matemática, la binominal, la objetiva, la subjetiva, la hipergeométrica, la lógica y la condicionada. La fórmula para llevar a cabo el cálculo de la probabilidad es es igual al número de casos favorables entre casos posibles por 100. Esto con la finalidad de obtener un porcentaje. Por ejemplo, tenemos una moneda y deseamos calcular en el primer intento qué puede salir, si cara o sello. Entonces, el siguiente cálculo se llevaría a cabo de esta forma. 1 entre 2 por 100. Esto daría igual un 50% de probabilidad. O sea, tenemos un 50% de que salga cara o un 50% de que salga sello. Entonces, también tenemos el caso de que si decidimos calcular cuántas veces saldrá la misma cara en dos lanzamientos de la moneda, sería 1 entre 4 por 100. Esto daría igual a un 25% de probabilidad. Es decir, podría salir cara a cara, sello sello, cara y sello y sello y cara. La probabilidad tiene muchísimos usos en la vida cotidiana, como lo son en el análisis del riesgo empresarial, en el análisis estadístico de la conducta, en la determinación de garantías y seguros. Ahora vamos a hablar de lo que es el enfoque a priori. El enfoque a priori es la distribución de la probabilidad a priori de una cantidad desconocida en la distribución de la probabilidad que expresa alguna incertidumbre acerca de P antes de tomar en cuenta datos. Aplicando el teorema de Bayes de la probabilidad a priori, se multiplica por la verisimilitud. Al normalizar, se obtiene la distribución de la probabilidad a posteriori, la cual es la probabilidad de la distribución condicional dado los datos. Los parámetros de las distribuciones a priori son llamadas hiperparámetros para distinguirlos de los parámetros modelo. Una distribución de probabilidad a priori informativa expresa la información específica y definida acerca de una variable. La distribución de probabilidad a priori no informativa expresa la información general acerca de una variable. Enfoque a posteriori. Es aquella que se calcula con base a los datos ya conocidos después de un proceso o experimento. Es entonces la que no se estima con base a conjeturas o algún conocimiento previo al respecto a la distribución de la probabilidad. ¿Cómo le es la probabilidad a priori? Por ejemplo, en una empresa se está desarrollando un nuevo producto de aseo, como lo podría ser un champú. Así pues, la empresa evalúa un grupo de voluntarios para saber si éste tiene algún porcentaje de efecto colateral, como lo sería la caspa, tras usar el producto. De este modo se obtiene, por ejemplo, una probabilidad posterior de que un hombre adulto desarrolla caspa al probar este nuevo producto, y esa probabilidad sería del 2%. La probabilidad posterior y el teorema de Bayes. Para resolver los ejercicios con las probabilidades posteriores se suele recurrir al teorema de Bayes, cuya fórmula es la que se mostrará a continuación. En la fórmula de arriba, B es el suceso entre el fenómeno y la información, y A son los distintos sucesos condicionados. Es decir, en el numerador tenemos la probabilidad condicional, que es aquella posibilidad en el que ocurra un evento dado que ya se ha tenido. Entonces tenemos dando lugar a un evento A.
mientras que el denominador observamos la suma de los sucesos condicionados, lo que daría igual a la probabilidad total de ocurrencias del suceso B, asumiendo que no se deja de lado ninguno de los sucesos condicionados posibles.